La historia empieza con Kazuya, quien salió por la noche para ir de compras a una tienda de conveniencia. De pronto unas chicas asustadas se tropezaron con él, ya que un hombre las estaba amenazando con un cuchillo. Kazuya, sin pensarlo, las derribó al suelo para permitirles escapar, pero lamentablemente cayó sobre el cuchillo, perdiendo la vida en ese mismo lugar. Cuando Kazuya recobró la conciencia, se encontró en un lugar completamente distinto. Ahora, con el nombre de Caín, se dio cuenta de que era el hijo de una familia adinerada. Sara era el nombre de su nueva madre, y también conoció a la sirvienta llamada Silvia. Después de eso se enteró de que no había sobrevivido en su anterior mundo, pero se sentía feliz sabiendo que había salvado la vida de aquellas chicas. Caín le hizo varias preguntas a Silvia para conocer más sobre su nueva familia. Ella le reveló que era el hijo de Garm y Sara. Además, era el hermano menor de Reine. Sara era la segunda esposa de su padre, ya que antes había estado casado con una mujer llamada María, con quien tuvo dos hijos llamados Jean y Alec. Garm era un marqués cuya misión era proteger el pueblo de otros reinos. Antes de cumplir 5 años, Caín debía ser bautizado, lo que significaba que hasta ese momento solo podía aprender sobre la magia a través de la lectura. Sin embargo, con tan solo leer adquirió conocimientos sobre cómo utilizarla. Luego su hermana Reine le cuenta todo acerca de la historia de ese mundo, comenzando por el hecho de que el primer rey había sido un aventurero llamado Yuya, lo cual resultaba curioso ya que el nombre parecía japonés. Además, le habló sobre la existencia de diversas especies en ese mundo. 2 años después llegó el día en que Caín sería bautizado. Durante el camino le informaron que sería bendecido con el poder de uno de los 7 dioses, lo cual le otorgaría uno de los 5 niveles y elementos de la magia. Mientras era bautizado, fue transportado al mundo de los 7 dioses. Zenom era el dios de los dioses y el creador de ese mundo. La diosa de la vida le reveló que su muerte no estaba planeada, y que el delincuente nunca habría llegado a lastimar a esas chicas. Por lo tanto, Caín había perdido la vida en vano. Debido a sus buenas acciones, el dios de la tierra le solicitó a los 7 dioses que le permitieran ingresar a su mundo. Como resultado, tomó posesión del cuerpo de un bebé. Como agradó a los 7 dioses, todos ellos le otorgaron su bendición, pero a cambio le exigieron que no utilizara su poder de manera irresponsable. Al regresar, ocultó el hecho de que había sido bendecido por todos los dioses para evitar destacar en aquel mundo. Zenom le otorgó la habilidad de crear sus propios hechizos, y Caín lo utilizó para editar sus estadísticas. No obstante, cuando mostró sus habilidades a su familia, se dio cuenta de que no había funcionado y descubrieron la verdad. Su padre le advirtió que no debía revelar sus estadísticas a nadie más, ya que sería considerado una amenaza para el reino. Posteriormente, Caín encontró un libro de invocaciones y lo utilizó para convocar una bestia amigable, pero por error invocó un monstruo de alto nivel. Esto puso en peligro a su hermana y a su amiga, por lo que utilizó su magia para deshacer la invocación. Como resultó herido, creyó que volvería a perder la vida, pero gracias a la bendición de la diosa de la vida no podía morir tan fácilmente. Siendo el tercer varón de su familia, no podía heredar la riqueza de su padre, así que decidió convertirse en aventurero en el futuro para explorar ese mundo por sí mismo. Para comenzar su camino como aventurero, su padre contrató clases particulares para que pudiera desarrollar sus habilidades. Sus tutoras eran Nina y Millie, quienes se encargarían de entrenarlo en magia y combate durante 3 años. Para comenzar, Caín recibió una clase de esgrima, y para sorpresa de las chicas, resultó ser incluso mejor que Millie. Ante esto, Millie decidió retarlo a un duelo de práctica, pero después de unos minutos, se rindió al darse cuenta de que no podía seguir el ritmo de Caín. Luego le tocó el turno a Nina, quien se sentía orgullosa de haber alcanzado el nivel 3 otorgado por la diosa de la magia. Sin embargo, Caín demostró que ya dominaba todo lo necesario para ese nivel. Ambas se preocuparon de ser despedidas, ya que sentían que no tenían nada más que enseñarle, pues su fuerza era demasiado grande, por lo tanto podía arruinar la mansión de su familia durante las prácticas. Entonces le pidieron a su padre llevarlo afuera para que pudiera practicar a gusto. Garm acepta con la condición de que regresen antes del anochecer. Luego lo llevaron a un lugar seguro y le solicitaron que utilizara una magia de nivel intermedio. Sin embargo, debido a que no podía controlar completamente su poder, terminó destruyendo casi todo lo que se encontraba a su paso. Mientras conversaban, salió del bosque un monstruo de nivel bajo al cual Caín pudo vencer sin esfuerzo. Nina sabía que estos monstruos solían cazar en manada, así que utilizó su magia para buscar a los demás. Efectivamente encontraron a otros 3 escondidos. Caín, impresionado por esto, copió la magia de Nina para encontrarlos y derrotó a 2 de ellos, pero uno logró escapar. Mientras Caín lo perseguía, Millie lo detiene para que no se adentre en el bosque, ya que había monstruos de diferentes niveles ahí. Cada 10 años salían del bosque para atacar las ciudades cercanas, por lo tanto solo los aventureros estaban capacitados para enfrentarlos. Cuando Caín observó sus estadísticas, se dio cuenta de que había subido varios niveles fácilmente. Esto se debía a que un dios le había otorgado la habilidad de aumentar su nivel rápidamente. Esto generó temor en Caín porque temía que descubrieran su poder si subía de nivel demasiado rápido. Además, no quería llamar la atención porque solo deseaba explorar aquel mundo. Luego se dirigieron al gremio en busca de información sobre monstruos más poderosos. Mientras conversaban con la encargada, un aventurero humilló a las chicas diciéndoles que eran débiles y obligándolas a ser sus sirvientas
planetas debido a su nivel. Esto no le pareció aceptable a Caín, por lo que le pide que ya no los moleste. Ante su negativa, Caín humilló al aventurero públicamente, lo cual lo enfureció. Por lo tanto, se desencadena un enfrentamiento con espadas en el que Caín tuvo que volver a humillarlo. Antes de que se cumplan los 3 años, tanto Nina como Millie renuncian a ser sus maestras, ya que consideraban que no tenían más enseñanzas que ofrecerle. En agradecimiento, Caín decidió regalarles bolsas mágicas que les permitirán guardar todo tipo de objetos. Para obtener los materiales necesarios, Caín se adentró en el bosque y utilizó la piel de los monstruos. Al despedirse de ellas, les entregó las bolsas. Además, las sorprendió al contarles cómo las había creado. Dado que Nina y Millie no habían hecho mucho por él, le dijeron que estarían dispuestas a ayudarlo en el futuro si las necesitaba. Después de 2 años, Caín debía acompañar a su familia a la capital, ya que debía ser presentado ante todo el reino. Reine estaba emocionada porque pronto Caín podría asistir a la misma academia a la que ella iba, ya que tenía 10 años, y podría ingresar a la academia a los 12. El viaje hacia la capital iba a ser largo debido a la distancia, y cuando Caín utilizó su habilidad de búsqueda se percató de una batalla cercana. Debido a esto, decidió ayudar para asegurar la victoria de los humanos que estaban en medio de una pelea. En poco tiempo logró derrotar a los monstruos con los que estaban luchando. Luego se encargó de curar a los heridos, y ellos le tenían miedo por su poder. Cuando su padre llegó, se dio cuenta de que esas personas estaban protegiendo a alguien de la realeza. En efecto, se trataba de la princesa Telestia y la hija de un duque llamada Silk. Ambas le agradecieron por haberlas salvado, y comenzaron a desarrollar sentimientos hacia él. Dado que también se dirigían a la capital, lo invitaron a viajar con ellas. Caín solicitó ayuda a su padre, pero este no podía hacer nada en su posición. Después de varias horas, lograron llegar a una ciudad donde descansarían, por lo tanto debían separarse. Ellas le pidieron a Caín que fuera su guardaespaldas en la ciudad. A pesar de que Caín estaba preocupado por esto debido a su corta edad, por órdenes de las chicas tuvo que dormir con ambas, pero no pudo hacer nada porque durmieron en camas separadas. Al día siguiente fueron llevados a la capital donde serían presentados. Ahí conocieron al vicecapitán de los caballeros reales llamado Daim, quien tenía la orden de llevar a Caín ante el rey. El rey se enteró de que Caín había salvado a Telestia y a Silk, por lo que le dio el título de varón y le otorgó una mansión con riquezas, aunque no todos estaban de acuerdo con esta decisión. Después de eso se encontraron en privado y el padre de Silk agradeció a Caín por haber salvado a su hija. Además, eso no era todo, porque se le había informado que debía casarse con ambas chicas cuando fueran mayores. Caín se dirigió a los 7 dioses para discutir sobre sus estadísticas, las cuales eran excesivamente superiores. Zenom le confirmó que era el humano más poderoso de ese mundo. Sin embargo, los dioses malinterpretaron las intenciones de Caín y creyeron que él deseaba volverse aún más poderoso. Por lo tanto, lo advirtieron de que si continuaba así, podría convertirse en un semidios. Los dioses de ese mundo desconocían las cosas que existían en el mundo normal, por lo que le pidieron a Caín que trajera algo de su mundo. Mientras caminaba por la ciudad, se encontró con Parma, la amiga de Reine, quien estaba allí para visitar la tienda de su tío llamado Tamanis. Caín vio la oportunidad de vender las cosas que traería de su mundo. Comenzó por construir un tablero para un juego de mesa, y en pocos días pudo crear un prototipo para su venta. Para evitar copias, tuvieron que hacer un contrato con el dios del comercio, quien se quedaría con el prototipo para jugar con los demás dioses. Debido a su estatus como varón, debía asistir a la fiesta de la realeza, lo cual le preocupaba porque cualquier malentendido podría generar enemistades contra él. En la fiesta se encontró con Silk y su padre, quien estaba molesto con Caín después de enterarse de que había dormido con su hija. Caín ya se había acostumbrado a la idea de casarse con Silk y Telestia, por lo que comenzó a enamorarse de ellas. Los demás jóvenes del reino no estaban al tanto de su compromiso. Corgino en particular no estaba de acuerdo con que Caín se convirtiera en varón, y quería que su hijo se comprometiera con Silk. Caín, molesto, le hizo saber que estaba entrometiéndose. Esto enfureció al hijo de Corgino y sus seguidores, quienes lo desafiaron a un duelo. Sin embargo, ninguno de ellos era habilidoso en el uso de la magia, por lo que fueron derrotados. Silk les dejó en claro que Caín era más fuerte que ellos, y que él también era un varón al igual que Corgino. De esta manera ellos rápidamente se dieron cuenta de que habían cometido un error. Previamente el rey premió a Caín con una mansión por salvar a Telestia y a Silk. Ahora lo vemos recibiendo la llave para comenzar a habitar ese lugar. Después de crear el juego de mesa llamado Reversi junto con Damanis, se volvió muy popular entre los nobles quienes deseaban jugar contra Caín. Por la tarde fue a ver su nueva mansión, y se sorprendió al encontrarla en un estado desastroso. Además era demasiado grande, lo que implicaría un gran esfuerzo para ponerla en buenas condiciones. Sin embargo, gracias a la bendición de los dioses, Caín podía crear sus propios hechizos, lo cual le ayudó a reparar la mansión
mansión en pocos segundos. Dado que la mansión estaba cerca de su familia, le pidió a Sylvia que fuera su sirvienta junto con Colin, un experimentado mayordomo que trabajaría para él a partir de ese momento. Sylvia y las criadas se propusieron limpiar toda la mansión, pero se dieron cuenta de que ya estaba limpia gracias a la magia de Caín. Debido a la inminente llegada de sus hermanastros, hijos de su padre y su primera esposa María, Caín tuvo que regresar a la mansión de su padre. Los hermanastros estaban orgullosos de que a Caín le hubieran otorgado el título de noble, algo que ellos mismos no habían logrado. Además asustaban a su hermana Reine diciéndole que la nueva mansión de Caín estaba embrujada. Sin embargo, cuando fueron a ver la mansión quedaron sorprendidos al ver su buen estado. Garm le contó a Caín que los nobles debían tener obras de arte en sus mansiones, lo que le dio la idea a Caín de colocar en su mansión la bestia más poderosa con la que había peleado. Lamentablemente se olvidó de informarle a sus empleados sobre esta decisión, por lo que se asustaron. Garm se encontraba asombrado por el hecho de que Caín hubiera combatido contra uno de los dragones más poderosos del bosque. Poco después escucharon los gritos de su madre y Reine, así que fueron a investigar qué estaba ocurriendo. Resultó que ambas estaban sorprendidas por el baño de Caín, ya que lo había modificado para que funcionara como un inodoro japonés. Como Caín también era un noble, debía presentar su mansión a otros nobles, por lo tanto debía enviarles invitaciones a los nobles exceptuando a los miembros de la realeza, ya que un varón no estaba a la altura de hacerlo. Sylvia le aconsejó que fuera hospitalario para causar una buena primera impresión. Caín utilizó su magia para crear objetos llamativos dentro de la mansión. Poco después un mensajero le informó que debía ir a ver al rey, quien estaba molesto por no haber recibido su invitación. Esto era especialmente importante porque se trataba de su futuro suegro. En el día de la presentación llegaron Silk y su padre, quienes se sorprendieron al ver un dragón rojo en la entrada. Silk se mostraba emocionada por la idea de vivir pronto con Caín en esa mansión. Luego llegan el rey y la reina acompañados por su hija Telesti, los cuales se sorprendieron al probar la curiosa comida preparada por Caín. Poco después llega el marqués Corgino, habiendo acudido con la intención de criticar la mansión de Caín. Sin embargo, no pudo ocultar que la comida era realmente deliciosa. Caín estaba regalando copas a sus invitados, pero Corgino deseaba quedarse con todas para sí mismo. No obstante, se estaba comportando de esa manera porque no sabía que el rey estaba presente. Por lo tanto, se sorprendió al ver la presencia del rey allí. Otro día Caín había ido al castillo para entregar algunos monstruos que había derrotado en sus aventuras. Daim fue enviado para ayudarlo a guardarlos, pero el lugar asignado resultó ser demasiado pequeño para los monstruos que Caín había traído consigo. Por curiosidad, Daim le preguntó qué tipo de monstruos eran para que no hubiera suficiente espacio. Caín respondió que eran del tipo de dragones terrestres, criaturas que solo los aventureros capacitados podían derrotar. Al no tener otra opción, Caín los dejó en el patio del castillo. Daim le pidió a Caín que entrenara con sus soldados y que conociera a su capitana, ya que a ella le gustaban las personas fuertes. Como ella no estaba presente, le pidió a Caín que entrenara con los soldados. Algunos estaban confundidos de tener que entrenar con un niño. Entonces Daim solicitó a Caín que demostrara su fuerza. Caín activó algunos hechizos en sí mismo, por lo tanto ganó la pelea en cuestión de segundos. Al ver lo fuerte que era, todos se emocionaron por lo que quisieron pelear contra él al mismo tiempo. Sin embargo, justo antes de que comenzara la pelea, la capitana de los caballeros del reino llega. La capitana malinterpretó la situación y creyó que estaban molestando a Caín. Sin embargo, Daim arregla el malentendido y le cuenta que Caín es muy poderoso. Por esa razón, ella emocionada empieza a pelear contra Caín. Durante un largo tiempo ella estuvo a la altura de Caín en términos de habilidades, por lo que él decide usar su hechizo de ilusión para obtener ventaja, colocándose por encima de ella y ganando la pelea. Al perder contra él, ella se da cuenta de que Caín es mucho más fuerte de lo que creía, por lo tanto le propone matrimonio. Caín dejó su mundo original a los 16 años, por lo tanto ahora tiene 26 años, pero su apariencia física es la de un niño de 10 años, lo que hace imposible casarse con ella. Tifana, para que la conozca más, le dice que es una elfa vizconde apodada la maestra espadachina. Caín le confiesa que no puede casarse con ella sin consultarlo previamente. Ante esto, ella decide ir directamente al rey sin perder tiempo. El rey convoca a Gran para informarle que Caín consiguió otra prometida, pero esta noticia toma por sorpresa a todos. Resulta que Tifana proviene del reino de los elfos, un lugar que algunos reinos deseaban conquistar. Sin embargo, gracias al héroe Yuya, el reino de los elfos pudo vivir en paz, y Tifana era vista como la princesa de ese reino. El rey, viendo que Caín no quiere casarse, menciona que él ya está comprometido con Silk y Telestia. Sin embargo, esto no hace más que aumentar las ganas de Tifana de casarse con él, ya que significa que ella es tan importante como para desposar a la princesa. De pronto el rey desea saber cómo Caín ha llegado a ser tan poderoso como para enfrentarse a Tifana. Para lograrlo utiliza un libro escrito por el propio héroe Yuya. Caín, al leer dicho libro, confirma que Yuya también era un japonés reencarnado. El rey, al comprender esto, se dio cuenta de que Caín podría ser un héroe, es decir, la persona más poderosa de ese mundo. Caín, al no tener opción, revela la verdad de que él es un reencarnado. Además les contó que podía comunicarse sin problemas con los 7 dioses. Al haber revelado todo esto,
esto los demás querían ver las estadísticas reales de Caín, y al verlas confirmaron que todo lo que decía era verdad. El rey afirmó que con todo ese poder todo el mundo debería estar a sus pies, pero Caín solo quería explorar ese mundo, por lo que no deseaba ser tratado de esa manera. Al darse cuenta de que Caín quería mantener un perfil bajo, el rey decidió mantener todo como estaba y guardar el secreto. Yuya escribió ese libro para personas que como él provenían de otro mundo, ya que quería contar su historia de cómo llegó a ese mundo. Resulta que Yuya sufrió un accidente en Japón. Aunque creía haber perdido la vida, fue enviado a ese mundo con su cuerpo original. Luego Silk y Telestia le pidieron a Caín que estudiara con ellas, pero él por alguna razón no pudo hacerlo ni en ese momento ni al día siguiente. Resulta que habían pasado 2 años y era su cumpleaños número 12. Ese era el momento adecuado para convertirse oficialmente en un aventurero. Como aventurero novato comenzó con el rango G, y para ascender de rango deberá completar varias misiones. Después de ingresar como aventurero conoce a Cloud, un joven que forma parte del grupo de aventureros llamado la Llama de Hielo. No solo eran uno de los grupos más poderosos, sino que además eran de rango A. Después de eso Cloud le presenta a su novia y compañera Lina, quien lo estaba buscando para completar una misión. Como primera misión Caín eligió acabar con unos duendes que estaban cerca de la capital. Tiffana al encontrarse con él quiso ayudarlo en su misión. Cuando llegaron vieron que los duendes estaban atacando a unos mercaderes. Para que Tiffana pudiera derrotarlos a todos, Caín le prestó su magia. Mientras peleaban apareció un lagarto verde, pero esta vez Caín luchó contra él. Luego fueron al gremio para informar sobre lo sucedido. Sin embargo, los lagartos que Caín derrotó solo podían ser vencidos por aventureros de alto nivel. El jefe del gremio se enteró de esto y lo acusó de haber mentido para ascender de rango. Poco después llegó el maestro del gremio y él sí le creyó. Resulta que el maestro del gremio era el hermano de Tiffana. Como disculpa lo ascendieron al rango C, pero Tiffana le cuenta a su hermano que Caín había derrotado a un dragón rojo, así que lo ascendieron al rango A. Por si se lo preguntan, el rango más alto de este anime es el triple S. Finalmente nos cuentan por qué los dioses querían que Caín fuera tan poderoso. Resulta que un dios malvado llamado Aarón estaba a punto de despertar. Ahora que Caín tenía 12 años podía ingresar a la misma academia que su hermana Reine. Sin embargo, para lograrlo tenía que tomar un examen de ingreso. Afortunadamente esto fue fácil para él porque tenía el conocimiento de su vida pasada, lo que le permitió ser el primero en terminar el examen. Una vez que terminaron también debían completar una prueba de magia en la que los estudiantes debían usar todo su poder. Aunque Caín se estaba conteniendo, terminó sorprendiendo a todos. Como el campo de entrenamiento estaba inutilizable, tuvieron un examen de esgrima y fueron puestos a prueba por aventureros de rango A. Cloud estaba entre ellos y eligió luchar contra Caín. Al ver que Caín podía resistir su golpe se emociona, por lo que utiliza su magia de activación de fuerza en sí mismo. Sin embargo, el instructor los detiene porque estaban asustando a los demás estudiantes que iban a ser examinados. Dado que Caín era muy fuerte, el instructor le pide que se vaya a casa porque ya había completado las 3 pruebas. Luego la academia informa al rey sobre el increíble poder de Caín. Cuando Caín va a ver al rey, este le pregunta por qué Silk y Telestia no lo vieron en las pruebas de nobles. En ese momento Caín se da cuenta de que dio la prueba en una clase equivocada donde los débiles y plebeyos realizan sus pruebas. Al día siguiente recibe la noticia de que fue aceptado en la academia. Reine le cuenta que al tener la mejor calificación debe dar un discurso. Después de su discurso los estudiantes deben elegir la clase que estudiarán. Caín elige la clase de aventurero, nobleza, magia y objetos mágicos. Por su parte Silk y Telestia eligen la nobleza y otra clase que los ayudará en el futuro junto a Caín. Parma también está en la academia, pero debido a su origen plebeyo, el hijo de Corgino y sus amigos la estaban molestando. Caín se da cuenta de esto y los detiene diciéndoles que Parma es su amiga. De pronto una voz le pide a Caín que vaya a la biblioteca. Al llegar se encuentra con un chico el cual ya sabe que es un reencarnado. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó no olvides suscribirte para que no te pierdas el siguiente capítulo de este anime que está en emisión. Sin más que decir, nos vemos en el próximo resumen.